Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hoy, 5 de mayo del 2024, los saluda Jairo Ruiz. Desde aquí, un fraternal saludo a la familia de el profesor Jairo Castillo, quien ya no nos acompaña en este plano terrenal. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, al llegar a la emisión 238, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro equipo técnico, Daniel, Paula y Andrés, a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí un fraternal abrazo y un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, finalizando la 12ª semana del periodo lectivo 2024-1 y con el pago salarial de los docentes de vinculación especial de la Universidad Distrital, docentes ocasionales y catedráticos sin el incremento salarial, trabajaremos. 1. ¿Cómo vamos, UD? 3 temas rápidos. Finalmente, las resoluciones de credenciales para posicionarse a los cargos de elección realizados el 18 de abril. Enseguida, continúa el profesor Edgar Ramírez con el análisis de la ley estatutaria de educación y su implicación en la Universidad Distrital. En este caso, la formación integral. Y, finalmente, ¿cómo va el Estatuto General que salió de la Asamblea Universitaria y que en el Consejo Superior Universitario nada que se acaba de discutir y de aprobar? Y de las reformas universitarias que hay con Olga Salcedo. ¿Qué es eso de flexibilidad? ¿Cuál es el concepto que aparece en los documentos de la propuesta del Consejo Académico y en los documentos reglamentarios de la universidad, el PUI y los demás documentos? En el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, la profesora Marisol Camacho nos recuerda que no se ha hecho el pago del retroactivo de los profesores ocasionales y catedráticos, y a los profesores de planta hace ya 1 mes y medio nos lo reconocieron. Y finalmente, en cápsulas para la memoria con Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón, continuamos con la historia de la designación de rector. En este caso, la década del 60 y del 70, cómo se ha pasado del Consejo Directivo al Consejo Superior, cómo se llega a la sede de Venado de Oro y cómo los rectores en esa época, como hoy, son de muy corta duración. Nos vamos a nuestra primera zona musical. En el Día del Trabajador, en el día en que no le han pagado el incremento salarial a los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Distrital, la internacional en homenaje al Día del Trabajo que se realizó el miércoles de la semana que termina, con Alejandro Kolomonosov, este himno. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Arrojémonos todos
cansemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Vamos a iniciar con los resultados oficiales de las elecciones realizadas y entregadas en cuanto a resultados en nuestra emisión pasada. Salieron la resolución 11, 12, 13, 14 y 15 del Consejo de Participación, dejando en firme y solicitando la expedición de las credenciales para los siguientes estudiantes: David Esteban Reyes y Santiago Rodríguez Guarín para el Consejo Superior Universitario, Lady Joana Torres Castiblanco y Luisa Fernanda Sandoval para el Consejo Académico, María Alejandra Muñoz López y Carlos Manuel Vanegas Gallego ante el Consejo de Participación Universitaria, Arley Sebastián Rojas Lancheros y Laura Valentina Castellanos como representantes al Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, y Nicolás González Sande con Joan Sebastián Daza Sanabria como representantes al Consejo de Facultad Tecnológica. En cuanto a los representantes de los egresados principal y suplente ante el Consejo de Participación, se solicitan las credenciales para Laura Páramo Rivera y Julio Cardona Farías. Y en cuanto a la elección de los representantes de los egresados al doctorado de uno de los programas académicos vinculados al instituto y 3 más, se solicita se vuelva a hacer la convocatoria a las elecciones. Frente al Comité de Convivencia Laboral, se solicitan las credenciales para Hugo Fernando Leiva Gutiérrez y Mónica Joana Díaz Posada, dejando en claro que el voto en blanco fue derrotado por esta plancha. Frente a las credenciales de los estudiantes representantes a la Asamblea Universitaria, la resolución, que es exactamente la 014, señala que se deben expedir las credenciales e incluir a la lista de elegibles a los estudiantes Cari Yurani Parales, Carlos Giuseppe Díaz, David Leonardo Carrero, Giselle Tatiana Bejarano, Santiago Andrés Peña, Juliet Joana González, Luisa Fernanda Lugo, Juan David Santos, Germán Camilo Rosero, David Alejandro Morales, Andrés Felipe Triana Villalba. Y no dice nada de una nueva convocatoria. Habría que precisar si ya está completa la nómina de estudiantes a la Asamblea Universitaria con esto, porque en la resolución no se llama a convocar a un nuevo proceso electoral. Y finalmente la última resolución, la 015, señala que se declara ganador y debe expedirse credenciales para Norman Arturo Torres, Hugo Manuel Flores, Homer Calderón, Luini Hurtado. Y quedan pendientes 2 resoluciones que seguramente a lo largo de la semana habrían de salir, que son las que tienen que ver con el representante al Consejo Superior de los Exrectores y con la de el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntajes. Hasta aquí la primera parte de Cómo vamos UD, y continuamos con la intervención del profesor Edgar Ramírez frente a las implicaciones de la Ley Estatutaria de Educación aprobada en la Cámara
para la Universidad Distrital. En este caso, el capítulo 5, Formación Integral. Tiene usted la palabra, profesor Edgar. Continuamos con los comentarios del proyecto de ley estatutaria en educación y sus implicaciones para la Universidad Distrital. El capítulo 5 se centra en la formación integral. A partir del artículo 28 se define la formación integral como el fortalecimiento, comillas, de las capacidades básicas cognitivas, lectoescritoras, matemáticas, científicas, tecnológicas, digitales y el bilingüismo, así como las capacidades ciudadanas, socioemocionales, la educación física, el deporte, las artes, las culturas y los saberes. Hasta ahí las comillas. La educación tiene que garantizar entonces el desarrollo integral de todo el ser humano y de todos los colombianos, en sus condiciones y sin discriminación. Para ello es necesario articular el sistema educativo en todos sus niveles territoriales y entidades involucradas. Y también se permiten experiencias educativas alternativas e innovadoras al sistema tradicional. En la Universidad Distrital no se ha tenido en cuenta la Ley General de Educación, Ley 115, y por lo tanto tampoco se ha tenido en cuenta la formación integral en la mayoría de las prácticas educativas. He denunciado en múltiples ocasiones que la Ley 30 del 94 no tuvo en cuenta las prioridades de la Constitución del 91, cosa que sí hizo la Ley General de Educación del 94. Esto ha hecho que la educación superior tradicional en la universidad se reduzca a la mera transmisión de conocimientos, no a su construcción. Transmisión exclusivamente cognitiva, en detrimento de lo corporal, lo afectivo, lo ético, lo comunicativo, lo estético, lo social y lo político, entre otras dimensiones de la persona. Fuera de eso es una transmisión colonial, como lo ha denunciado el pensamiento latinoamericano. Una reproducción de ciencia foránea que obedece a intereses que no son nuestros. No conozco la primera profesora o profesor universitario que se considere pedagogo y comprometido con la formación integral propia y la de sus estudiantes. La Asamblea Universitaria centró la universidad en la investigación pertinente, es decir, en la producción de conocimiento que responda a las necesidades de la realidad nacional y de una forma democrática. Por eso el Consejo Superior no ha querido aprobar el estatuto asambleario, no quiere ceder en sus privilegios ni en el negocio particular en el que han convertido la universidad, como lo han denunciado los medios de comunicación. Este proyecto de ley estatutaria se puede leer en la página del Ministerio de Educación o en la página de Univertopías, xurl.es/Univertopías en la sección de documentos. Gracias. Gracias, profe Edgar. Y finalmente, seguimos con el informe de el estado en el que está el documento entregado por la Asamblea Universitaria en el mes de junio del 2021 al Consejo Superior Universitario. Habíamos señalado que se había escogido Asamblea Universitaria en el año 2020, que iniciaron las sesiones, que se trabajó y entregó documento hasta junio del 2021. En ese mes, el Consejo Superior Universitario recibe el documento, monta una comisión para que haga una hoja de ruta al interior del Consejo Superior Universitario, inicia el trabajo de la hoja de ruta, se nomina una comisión que analizará el documento, pasando por encima del querer de la comunidad universitaria, y en esa comisión, que ya dijimos cómo quedó conformada, se establece que algunos artículos, la gran mayoría, algo así como 90 artículos, irán a estatutos derivados, que 83 artículos se discutieron, se sometieron a tamiz y los dejaron aprobados para que ingresaran al Consejo Superior Universitario y fueran simplemente avalados por la plenaria, y 17 artículos ingresaban a debate del Consejo Superior Universitario toda vez que la comisión no logra ponerse de acuerdo en su redacción.
ya contamos exactamente cuál es la estructura del documento. La estructura del documento se conserva hasta que ingresa al Consejo Superior Universitario, y en las sesiones del Consejo Superior Universitario, que fue donde quedamos en la sesión anterior, se establece una metodología. Fundamentalmente la metodología es que se hace un sorteo y cada uno de los 9 miembros del Consejo Superior Universitario puede intervenir frente a las dudas que tenga, a las propuestas que tenga y a la valoración que tiene del documento por un tiempo dado, no superior a 15 minutos. Teóricamente, después de presentar sus posiciones, se entrarían a sesiones en las que se harían los cambios respectivos con base en las posiciones presentadas por cada uno de acuerdo al sorteo. En la práctica, los representantes de los rectores no participaron del debate porque se declararon en contra de cualquier proceso de reforma al interior de la universidad. No concibieron que eso era lo que estaba ocurriendo, una reforma, sino que de lo que se trataba era de ajustar, según sus comunicados, la universidad al querer de algunos miembros de la comunidad universitaria. El asunto finalmente pasa por el análisis título a título. El Consejo Superior no recibe el informe en plenaria, sino que en plenaria empieza a analizar título a título. El primer título analizado fue la naturaleza jurídica, principio y comunidad universitaria, sus 3 capítulos, naturaleza jurídica y carácter y principios, objetivos y funciones universitarias, comunidad universitaria. Luego analizó el segundo título, gobierno y participación democrática, los 2 capítulos, gobierno universitario, participación democrática. Y entró al tercer título, estructura y organización de la universidad, capítulo 1, organización académica, capítulo 2, organización administrativa, y hasta allí llegó el debate en el periodo 2023, y en el presente año no ha habido ningún avance. En tal situación, lo que se encuentra es un documento por terminar al que le faltan un título completo por analizar y del cual no podemos decir que se ha aprobado absolutamente nada, porque la definición se asume cuando se vote aparte de cada título, aparte de cada capítulo, se vote todo el estatuto, y eso no ha ocurrido. Esperamos que ocurra algún día, pero mientras eso se da, se vienen haciendo procesos de reforma curricular, se vienen creando nuevas facultades, se vienen concibiendo las escuelas que se han creado en la universidad de una manera distinta a como se presentó en la propuesta, se vienen creando unidades académicas que no corresponden a las propuestas, y en ese orden de ideas, el documento que se entregó no es el mismo documento que hoy reposa en las sesiones del Consejo Superior Universitario. Hasta aquí lo dejamos, y hasta aquí cómo vamos UD. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y nos vamos a nuestra segunda zona musical, sin olvidar que le debemos decir a la administración que hay que pagar el incremento salarial a los profesores ocasionales y catedráticos. En este caso, himno al 1 de mayo cubano, realizado por Odilia Romero, con musicalización de Eduardo Saborit. Primero de mayo, día del trabajo, amigo malo, trabajador, unidos todos con gozo, ya dirigimos nuestra nación. No importa el sacrificio para el trabajador, mientras más nos agregan, más será el resplandor. Estudio, trabajo, fusil, nuestras almas en la lucha por la paz. Venceremos, venceremos, venceremos. Unidad, unidad, unidad. 1 de mayo, día del trabajo, fiesta del mundo trabajador. Unidad.
enseña la táctica mejor, unidos venceremos a cualquier agresor. Estudio, trabajo, fusil, nuestras armas en la lucha por la paz. Venceremos, venceremos, venceremos. Unidad, unidad, unidad. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Nos parece de suma importancia que ante todo la Universidad Distrital se ponga de acuerdo consigo misma sobre lo que entiende por flexibilidad curricular, porque llama la atención que al comparar dicho concepto contenido en la exposición de motivos y en el articulado del proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico, con el concepto contenido en el proyecto universitario institucional PUI 2018, como fuente utilizada por el Consejo Académico para sustentar tales ideas, nos encontramos con información incompleta y por tanto planteamientos descontextualizados, o por cambiar el orden de las expresiones y por agregar o quitar palabras que cambie el sentido de lo afirmado en el PUI 2018. Como veremos a continuación, el PUI 2018 señala el camino teórico práctico para que la Universidad Distrital aplique y desarrolle el concepto de flexibilidad en sus diferentes dimensiones: institucional, académica, curricular, administrativa y de gestión. Aunque no las desarrolla todas, sí se detiene en reflexionar acerca de la flexibilidad en la cultura institucional y en la flexibilidad académica en correspondencia con la curricular y la formulación de reformas curriculares desde el criterio de flexibilidad, entre otros elementos. En la página 10 de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico se afirma: la flexibilidad en la educación superior se define como uno de los atributos de una institución de educación superior para tener apertura y favorecer, entre comillas, la diversidad, las interacciones, las múltiples relaciones y las interdependencias, cierra comillas, PUI 2018, página 48. Esta comprensión sugiere para la universidad establecer conexiones entre programas, entre instituciones, en diversas formas de reorganización de las unidades académicas, en las apuestas que se tienen para la formación de los sujetos. Lo dicho entrecomillado. A su vez, en la página 48 del PUI 2018 se lee: el concepto de flexibilidad en educación superior se caracteriza por la capacidad de apertura de la institución universitaria, que favorece la diversidad, las interacciones, las múltiples relaciones y las interdependencias. La capacidad de apertura de la institución y sus programas le confiere el potencial necesario para establecer relaciones de interdependencia entre programas, contextos y necesidades sociales, entre programas e instituciones, entre funciones misionales, procesos curriculares, de enseñanza, aprendizaje y metodologías, entre otros. La flexibilidad en la educación superior, dice el PUI 2018, se expresa en diferentes dimensiones: institucional, académica, curricular, administrativa y de gestión. Asumir la flexibilidad en la cultura institucional implica introducir el cambio y las innovaciones en las formas y contenidos de las relaciones académico-administrativas que se dan en su interior y con otras instituciones. A nivel interno, supone ordenamientos de carácter horizontal, menos jerárquicos y más participativos, que transforman las relaciones de poder, las formas de comunicación, la capacidad de acción y de gestión de las dependencias y de los miembros de la comunidad. Y continúa el PUI 2018. La flexibilidad académica hace referencia a las formas de organización y de relación entre los conocimientos y los campos de formación, que se expresa en sus estructuras, tradicionalmente dispuestas en unidades organizativas como facultades y escuelas, que giran alrededor de las disciplinas y las profesiones. En la aplicación del criterio de flexibilidad, es posible pensar en otras formas de organización abiertas y dinámicas que promuevan la reorganización de las unidades académicas alrededor del sujeto en formación o de problemas de la realidad,
u otras alternativas, mediadas por nuevas formas de integración curricular, la transdisciplinariedad, el trabajo cooperativo y participativo. La flexibilidad académica en correspondencia con la curricular se orienta a superar la fragmentación en las concepciones, formas de organización y procedimientos que vinculan y articulan el currículo con un modelo de organización académica y administrativa. Además, se orienta sobre todo en la idea de superar la excesiva segmentación en la formación y en las unidades académicas. Esta perspectiva se enfoca hacia la articulación de nuevos campos y ámbitos de estudio, la búsqueda de interdependencias que combinan y reconfiguran las propuestas formativas con base en los contextos, prácticas y problemas de sus áreas de conocimiento y de formación. De otro lado, el artículo 3 del proyecto de acuerdo del Consejo Académico señala que en el PUI 2018 la flexibilidad curricular es la posibilidad de potenciar los aprendizajes de los estudiantes, considerando una organización curricular abierta y dinámica que atiende a la singularidad de los sujetos, introduce la idea de cambio y de apertura curricular de los proyectos curriculares y programas académicos, permite la actualización de los procesos y la inclusión de nuevos enfoques, tecnologías, metodologías y contextos. Pero en la página 48-49 del PUI 2018 señalan que la flexibilidad curricular introduce la idea de cambio y apertura en los programas académicos, los conduce a actualizarse, a incorporar temas y conceptos que complementan la formación, a revisar las prácticas de enseñanza, a incluir nuevos enfoques, tecnologías, contextos y metodologías para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Dicho lo anterior, nos parece que no se trata de invocar a la ligera en diferentes documentos institucionales la flexibilidad curricular como la fórmula mágica que todo lo ha solucionado o lo va a solucionar. Porque, primero, ¿cuál es el peso específico que el Consejo Académico confiere a cada uno de los mencionados 3 documentos institucionales para que opte con todo fundamento y claridad por el significado de flexibilidad y flexibilidad curricular para su reglamentación y posterior implementación? Segundo, por supuesto que el anterior ejercicio exigiría del Consejo Académico, como lo plantea el PUI 2018, la apertura de la institución universitaria para que la comunidad universitaria, junto con la dirección y gobierno de la Universidad Distrital, converjan en el marco de la diferencia, en el por qué, en el para qué, en el cómo y en el con qué implementar la flexibilidad, por lo menos en las 5 dimensiones que plantea el PUI 2018 de la Universidad Distrital. Tercero, en la página 14 de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico, se afirma que en la Universidad Distrital se ha fortalecido la flexibilidad curricular, razón por la cual preguntamos: ¿existe en la Universidad Distrital alguna evaluación que permita demostrar el denominado fortalecimiento de la flexibilidad curricular con las llamadas estrategias que aprobó el Consejo Superior, tales como la internacionalización del currículo, la múltiple titulación y el plurilingüismo, que a la fecha no se han implementado porque aún no han sido reglamentadas por el Consejo Académico? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Y como le estamos solicitando a la administración de la universidad que le pague el retroactivo a los profesores ocasionales y catedráticos, de una vez nos vamos con nuestro homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, y después si viene la nota de la profesora Marisol Camacho, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Primero con nuestro himno desde la Universidad del Valle. Verdades con claridad y razón, hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral.
pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado, con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza. Al docente ocasional que la está pasando mal, dicen que no es empleado, tampoco trabajador. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente temporal mi apoyo incondicional. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto proceso, trabajan en exceso. Al docente ocasional que la está pasando mal, vamos a garantizarles digna remuneración. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto este cuento, toca decir lo siento. Al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente ocasional que la está pasando mal. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Ocasional. Buenos y bonitos días para cada una de las personas que nos escuchan. Soy la docente Marisol Camacho Velandia. Hoy, en el camino empedrado de los docentes temporales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les hablaré del incremento salarial para los docentes en este 2024 y del respectivo pago retroactivo.
El pasado 5 de marzo del año en curso, el presidente de la República de Colombia emitió el decreto 0308, el cual contiene, entre otros, las disposiciones respecto al incremento salarial y prestacional para los docentes de las universidades públicas del país en el año 2024. La comunidad de docentes de universidades públicas estaba a la expectativa de su expedición, dado que el nuevo año trae consigo incrementos en el costo de vida y esos recursos adicionales resultan indispensables para el bienestar de los docentes y sus familias. La administración de la Universidad Distrital, comprometida con el cumplimiento de sus deberes, consiguió diligentemente que para el 12 de abril se hiciera la consignación del incremento retroactivo de los meses de enero a marzo y se dispusiera la incorporación del incremento salarial para el pago de salarios de abril. Además, ya está todo listo para que los pagos prestacionales venideros sean liquidados oportunamente con los incrementos decretados. ¿Qué acabas de afirmar, profesora Marisol? Verán, el jueves 18 de marzo revisé los desprendibles de pago en el sistema de gestión académica y solamente un gran espacio en blanco sin reporte de pago alguno se ha generado a mi nombre. ¿Qué ocurre entonces con esas afirmaciones de beneplácito para con la administración? ¡Ay! Caramba, carambolines, olvidé añadir un detalle en la información ofrecida. Efectivamente, todo lo dicho es cierto. Esos pagos retroactivos ya se hicieron y la nómina próxima vendrá con los incrementos, pero solamente para los docentes de carrera, es decir, solamente para el 30% del estamento docente. Si usted es uno de esos docentes que la administración denomina de vinculación especial, lamento decirle que el apelativo especial va significando especialmente sin derechos. Disculpe que lo diga de manera cruda, no se crean igualados. La administración no tiene en sus principios de gestión el ejercicio de compromiso de equidad. Entonces, ¿cuándo pagarán el incremento salarial retroactivo de febrero y marzo a los docentes temporales? ¿El salario de abril para los temporales tendrá incorporado el incremento salarial? ¿A partir de qué fecha los salarios de los docentes temporales se liquidarán con los incrementos decretados? La respuesta a esta y otras preguntas relacionadas no las conoce la comunidad universitaria, ni la Secretaría de Educación Distrital, ni el Ministerio de Educación Nacional, ni el presidente de la República. De pronto el que sabe es el coronel Aureliano Buendía, pero él no tiene quien le escriba. No se disgusten con mis crudas palabras, pero ¿sí saben que el macho alfa come primero y se lleva las mejores presas? Y que el resto de la manada come lo que sobra después de un acto de humillación, súplica y reverencia. Es tradición o normalidad, como quiera llamarle, que la administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas gestione los incrementos salariales el día que le apetezca. Y, huelga decirlo, el pago se hace de manera desordenada y sin expedir los respectivos actos administrativos en donde se establezcan los certificados de disponibilidad presupuestal con los rubros salariales y prestacionales actualizados de conformidad con los aumentos decretados. El día que se hacen esos pagos a los docentes temporales, hay un gran alboroto y confusión en los grupos de chat. Nadie sabe qué conceptos fueron liquidados y muchísimo menos cuáles son las fórmulas aplicadas ni cuáles son los fundamentos de ley que corresponden. En este aspecto podemos decir que la administración aplica el principio: confunde y vencerás.
Apreciados oyentes, amo a la Universidad Distrital, muchísimo. Pero me duele profundamente observar y sentir en carne propia una gestión administrativa que desconoce permanentemente los principios de la función pública, particularmente en relación con el respeto a los derechos y gestión de la nómina de los docentes de vinculación especial. Señores de la administración, rector, vicerrectores, decanos y demás funcionarios directivos. Uno de los elementos más importantes para lograr el objetivo del derecho fundamental a la educación como servicio público que tiene una función social consagrado en nuestra Carta Magna es tener profesionales de la educación con calidades humanas y de bienestar que desarrollen e implementen los propósitos enmarcados en la Constitución, la ley y los estatutos. Los invito a destacar y reconocer el papel de los docentes de vinculación especial y garantizar que dicha función sea desarrollada con un óptimo nivel de bienestar en sus relaciones laborales. Señores administrativos y directivos, comprométanse con un nuevo contrato social en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Comprométanse con la igualdad de oportunidades y enarbolen las banderas de la equidad. Feliz día para todos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Sí, señores de la administración, como hace el llamado la profesora Marisol, compadézcanse de los profesores ocasionales y catedráticos y por puro pundonor, paguémosles el incremento salarial. Gracias, profesora Marisol. Y vienen ahora la profesora Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón con la historia de la Universidad Distrital frente a la nominación de rector y su desarrollo, finales de la década del 60, comienzos de la década del 70, con permanentes cambios de rector, con la sede del Venado de Oro, con el crecimiento del movimiento estudiantil. Profesoras, tienen ustedes la palabra. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días. Bueno, continuando con el recorrido que estamos haciendo por la historia del Consejo Superior Universitario en la Universidad Distrital y su incidencia en el nombramiento de rector, queremos recordar, basados en información reportada por el profesor Carlos Reina, cómo por allá en la década de los 60, comienzos siendo rector Cornelio Reyes, se inaugura la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando fue entregado el terreno que hoy ya conocemos como Venado de Oro, donado por el Ministerio de Agricultura. Para este momento se contaba con estatutos. La universidad tenía un consejo superior, un consejo directivo y un rector. El consejo superior lo integraban 9 miembros, un representante del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Agricultura, 2 del Consejo Distrital, un representante de la Curia y 2 profesores representantes de las facultades, un representante de los estudiantes y el rector y el secretario con voz pero sin voto. Mientras que el Consejo Directivo estaba integrado por el rector, los decanos, la Escuela de Topografía y Catastro, el secretario general, un representante de los estudiantes y uno de los profesores. Al Consejo Directivo le correspondía la dirección general en aspectos de administración de docentes, administración de la investigación, en general aspectos técnicos y administrativos, mientras que el Consejo Superior tenía a cargo la toma de decisiones en torno a la política institucional y pues digamos el trazamiento de los derroteros de la universidad. A finales de la década de los 60, la universidad tiene su primera crisis económica, frente a la cual el Consejo Superior estudió la posibilidad de fusionar
esta universidad con la Universidad Nacional. Pero la Nacional manifestó que aceptaba recibir solamente los estudiantes, no la planta docente. Y eso generó pues una inconformidad en la comunidad, especialmente estudiantil. Y llevó a que la presión de la comunidad pues hiciera que el Consejo Superior en ese momento, junto al alcalde mayor Virgilio Barco, buscaran recursos para sostener la independencia de la universidad. En ese periodo el Consejo nombra como rector al doctor Humberto Latorre Chacón. En los años de 1970 y 1971, los estudiantes toman la iniciativa de organizar el 6º Encuentro Nacional Estudiantil, y allí analizaban la situación de la universidad y buscaban salidas, y fue un tiempo en el que no hubo clase, que después tuvieron que retomar todas esas clases, ¿cierto? Y buscaban también la reforma de los estatutos. Algunas de las reformas que se lograron fue que ya para ese momento había otro rector, que era Pedro Casas Morales. En todo ese periodo los rectores eran de pocos años, ¿no? Pero ahí se logró modificar la composición del Consejo Superior, suprimiendo 2 miembros, y quedó organizado así. Estaba el alcalde mayor o su representante, el delegado del Ministerio de Educación, un delegado de la Iglesia, designado por la Arquidiócesis de Bogotá, 2 representantes de los profesores, 3 representantes de los estudiantes y un representante de los egresados. Esa época hay que recordar como un hecho importante también, que se toma posesión de hecho del terreno que sería hoy la sede Macarena de la Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenos días para todos. Con esta descripción de lo que fue la conformación de los primeros consejos superiores en nuestra universidad en los inicios de los años 70 y el ejercicio de las primeras rectorías en la universidad, pues quedan algunos datos curiosos y que ameritarían análisis a través del tiempo de lo que ha sido la conformación del Consejo Superior Universitario. Llama mucho la atención ver que el primer Consejo Superior de los años 70 en su conformación tenía la participación de un representante del Ministerio de Agricultura y que también tenía representación de el Consejo de Bogotá en la toma de decisiones de nuestra universidad. Luego de la modificación que hubo en la conformación del Consejo Superior Universitario, aparece una nueva estructura de Consejo Superior, y entre sus representantes ahora aparece un representante del clérigo. Datos curiosos de la conformación de nuestro Consejo Superior Universitario. Ya sobre el ejercicio de las rectorías, pues esas primeras rectorías se caracterizaron por ser de corta duración, que iba entre meses y 1 o 2 años como máximo de duración esos primeros ejercicios de la rectoría, cosa pues que también daba mucha inestabilidad institucional y que pues refleja un poco la situación política que se estaba viviendo también en ese momento. Hemos tenido en otros momentos en nuestra universidad tiempos de rectorías de corta duración, e incluso hemos tenido en varias oportunidades en la universidad pues rectorías que han sido designadas como encargo, no por los procedimientos completos que establece el Estatuto General para el ejercicio de rectoría en propiedad, sino que se hace designación por encargo debido pues a situaciones de inestabilidad o a momentos de crisis en nuestra institución. Datos curiosos y datos para la reflexión en futuras cápsulas para la memoria. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Muchas gracias, profesoras Olga y María Eugenia, por esa ubicación histórica de los años 60 y 70, por la forma como nos presentan didácticamente las concepciones del Consejo Superior Universitario, del Consejo Directivo, la manera como se nomina rector y cómo crece la universidad en la sede del Venado de Oro, en la sede central, y se deja dispuesto el crecimiento de la universidad como universidad. Y seguimos insistiendo con el pago de los docentes ocasionales y catedráticos.
para cerrar nuestro programa con nuestra última zona musical, Yo Marché, con Nino Sacro. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, por un país sin corrupción. Por un futuro para los niños. Por una vejez digna. Por unos impuestos justos. Por un buen sistema de salud. Por las víctimas del conflicto armado. Por los líderes asesinados. Por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses y a pesar de eso paga luz y agua cada 2 meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada. Pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos, por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión, Por un país sin desplazados. Por nuestros recursos naturales, por nuestras selvas, Por los animales. Por ti, Colombia. Y nos despedimos esperando que la administración le cumpla a los profesores ocasionales y catedráticos y les pague el retroactivo. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, a Daniel, a Andrés, a Paula, a todos los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas, a nuestros invitados. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y desde aquí el deseo porque todos los constructores de país continúen incesantes en su labor por hacer de este un país justo, digno y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Y entrando en nuestro suplemento de hoy, 5 de mayo del 2024, trabajaremos solamente 2 segmentos. En primer lugar, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. El título: Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo: Aspersiones con glifosato de solución pretendida aparte del problema. Y nuestro segundo segmento: Actualidad universitaria en Colombia, con 4 temas rápidos. Primero, se posesiona en notaría Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Segundo, empieza a ser aglutinante el movimiento contra la agresión de Israel a Palestina. Tercero, aparece un decreto, el 059 del 29 de abril del 2024 del Ministerio de Educación Nacional, en el que fundamentalmente se señala que se podrán publicitar programas con resolución de registro calificado y sin código SNIES, pero lo importante aquí es que se minimizan los trámites. Y cuarto, resoluciones 16 y 17 del Consejo de Participación Universitario asignando credenciales a egresados que ingresan a la Asamblea Universitaria y dejando en firme la elección de quienes fueron derrotados por el voto en blanco en el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje. Y arrancamos de una vez. Vamos con Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos trabajando el texto Hallazgos y Recomendaciones, el título Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, el ítem Aspersiones con glifosato de solución pretendida aparte del problema. Inicia con la siguiente introducción. Que el lunes pasó una avioneta iba a fumigar y por fumigar la coca fumigó mi papachinal. Páguenme mi papachinal. Gobierno de Uribe, quiero mi papachinal. Estados Unidos, quiero mi papachinal. Ese glifosato. Y continúa el texto. Cierra comillas. Queja de campesina víctima de los testimonios recogidos por la Justicia Especial para la Paz. Un capítulo particular en el conflicto armado tiene que ver con la aspersión aérea con glifosato. La fumigación de cultivos de coca se ha usado repetidamente en el país a pesar de los efectos negativos sobre la salud humana, la seguridad alimentaria y los impactos en la naturaleza. El debate sobre las fumigaciones ha estado mediado por las estrategias de lucha contra la FARC-EP, especialmente en las zonas bajo su control o con una fuerte presencia en el sur de Colombia, y nos muestran el gráfico número 21 que se titula Presencia de cultivos de coca, erradicación manual y glifosato entre los años 1999-2016. Aparecen la curva para la aspersión aérea, la curva para los cultivos de coca y la curva para erradicación manual. La fuente de la gráfica es la elaboración analítica SIM con base en datos del Observatorio de Drogas de Colombia. Y el comportamiento es el siguiente. Para la aspersión aérea,
se observa que desde 1999 se inicia la fumigación y la gráfica señala. La fumigación arranca, según el gráfico, en 1999, se incrementa de 50.000 hectáreas a 125.000 hectáreas entre ese año, 1999, y 2002. Sigue incrementándose hasta llegar a 175.000 hectáreas en el año 2006, cuando empieza a bajar hasta llegar a algo más de 110.000 hectáreas en 2009, se mantiene constante hasta el 2012 y vuelve a bajar significativamente hasta un 50.000 hectáreas en el 2013, sube nuevamente en el 2014 a 53.000 hectáreas y vuelve a caer en el 2016 hasta cerca de 0 hectáreas. En cuanto a cultivos de coca, específicamente, inicia en 1999 con un leve ascenso hasta el año 2000, que está por encima de las 150.000 hectáreas, llegando a las 160.000 hectáreas. Empieza a caer en forma paulatina, pero no lineal, hasta 2005, cuando se ubica por debajo de 100.000 hectáreas. Continúa cayendo hasta el 2006, cuando está cerca de las 75.000 hectáreas. Vuelve a subir hasta 100.000 hectáreas en 2007 y de allá hacia acá viene una caída no lineal, pero sí curva, que llega hasta el 2013 a más o menos 60.000 hectáreas. Y de allí vuelve nuevamente a subir hasta llegar a 150.000 hectáreas en 2016. Mientras que la erradicación manual arranca en 1999 con 0 hectáreas, sube muy levemente hasta algo más de 10.000 hectáreas en 2004, sube significativamente entre 2004 y 2005 a 50.000 hectáreas, 48.000 hectáreas, sigue subiendo muy lentamente nuevamente a 2006, cuando siguen 49.000 hectáreas, y de allí 2006 hasta 2008 sube en forma vertiginosa hasta casi 100.000 hectáreas. De allá, 2008 hasta 2014, cae en forma paulatina hasta llegar prácticamente a 20.000 hectáreas. Y de allí sube muy levemente hasta el 2016, cuando está muy cerca de las 24.000 hectáreas. Eso es lo que muestra la gráfica. Ahora miremos qué dice el texto. Las fumigaciones masivas que se dieron desde mediados de los años 90 fueron negociadas con Estados Unidos y defendidas por gobiernos colombianos, además de las consecuencias que esto tuvo en las poblaciones afectadas, en los campesinos cocaleros y en los territorios. También influyó en el rumbo de la guerra. Por ejemplo, después de las fumigaciones en Putumayo a finales de esa década, los cultivos se desplazaron hacia Nariño, donde aparecieron nuevas formas de colonización y despojo. Desde su inicio en 1980, las fumigaciones despertaron fuertes debates internos en el Estado, porque los derechos a la salud o a un ambiente sano se enfrentaron con las estrategias de seguridad nacional. Diversas instituciones se declararon a favor y en contra de las fumigaciones. En un lado estuvieron la policía y la fuerza pública, y en el otro el Ministerio de Salud y Ambiente o el INDERENA. Más adelante entraron en conflicto instituciones como el Ministerio de Salud y de Medio Ambiente con la Dirección Antinarcotráfico de la Policía Nacional o el Consejo Nacional de Estupefacientes. A principios de los años 80 se desarrollaron las misiones colombianas para la evaluación de la aspersión aérea con herbicidas en México y Colombia, cuyas conclusiones fueron diferentes para los enviados de la policía y los científicos de los ministerios. Unos estuvieron a favor
y otros en contra. El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó su uso días después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. La decisión de asperjar se tomó bajo la presión de los Estados Unidos, pese a la falta de información concluyente sobre su eficacia y las serias dudas sobre los posibles daños a la salud y al ecosistema. Esto volvió a repetirse en la década de los 90 cuando se apeló al término narcoguerrilla y los cultivadores de coca se convirtieron en un eje de disputa. Tras las marchas campesinas de 1996, hubo visitas del gobierno de los Estados Unidos junto con miembros de la Fuerza Pública Colombiana a las bases de Villa Garzón Putumayo y Larandia Caquetá para adecuarlos como bases para la fumigación aérea. A pesar de las movilizaciones campesinas que demandaban la cancelación de esta política al gobierno colombiano, este siguió con su estrategia. Es más, el gobierno de los Estados Unidos en la estrategia del Plan Colombia consideró una partida presupuestal de USAID que cubría el pago de reparación de daños por la aspersión, incluido el desplazamiento. Al final del periodo presidencial de Andrés Pastrana Arango 1998-2002 y la implementación de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez 2002-2010, las actas del Consejo Nacional de Estupefacientes muestran que este ente desestimó las quejas y los argumentos científicos acerca de los daños de la aspersión en el Putumayo. Además, el Estado colombiano incumplió el compromiso con la sustitución que había sido acordado con los campesinos cocaleros del sur del país. Por el contrario, la dirección del Plan Colombia arremetió contra los campesinos y generó tensiones y afecciones al proyecto de los laboratorios de paz y a quienes se oponían a las fumigaciones. La directora del Plan Colombia de ese momento señaló, comillas, la decisión del gobierno a ese respecto es muy clara y las fumigaciones no se van a suspender. Cierra comillas. Esto quedó consignado en el acta así. Abre comillas. El presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso que los organismos de seguridad del Estado deben hacerles un seguimiento a esas organizaciones y mantener informado al ministro del Interior y de Justicia permanentemente, cierra comillas. La relación de esta estrategia con el conflicto armado la sintetizó el general Euclides Sánchez Vargas, jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando dio cuenta de las operaciones en Peñas Coloradas y Cartagena del Chairá, Caquetá, en 2002, abre comillas, que es el fundamental logro por parte del Estado el control territorial para la erradicación, pues quien controla el campo controla la nación. En este sentido, la doctora Sandra Suárez informa que los alcaldes del Putumayo solicitan colaboración de la fuerza pública para facilitar la erradicación. Cierra comillas. Un lugar geoestratégico del conflicto armado fueron los parques nacionales. Así, por ejemplo, la región de la Macarena, Meta, en el sur del país, sufrió una ofensiva militar porque era una zona de presencia histórica de las FAREP. El uso de la aspersión aérea implicó un proceso sancionatorio de la Unidad de Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente contra la Policía Antinarcóticos y la Dirección Nacional de Estupefacientes. La aspersión en el parque implicó una división institucional en las decisiones sobre la información requerida, que resultó en el desconocimiento de la presencia de grupos indígenas y la falta de planes ambientales por parte de la fuerza pública. A pesar de que el general de la policía, Óscar Naranjo, advirtió que, comillas, al principio no había ciencia cierta que contradijera esta apreciación de que el glifosato no hacía daño, cierra comillas, desde la década de los 80 hay alarmas sobre las afecciones de esta estrategia. Por ejemplo, a mediados de los 90 se publicaron los primeros reportes médicos de daños en salud a la población y entre 1998 y 2002
Las comunidades del Putumayo advirtieron sobre los daños y exigieron un seguimiento técnico y científico. Numerosos testimonios recogidos tras campañas de fumigación señalan fuertes impactos en la salud, además de la pérdida de cosechas de pancoger y mayor pobreza de la comunidad afectada. Los impactos de las fumigaciones en los cultivos y la salud. Las afectaciones por las aspersiones aéreas han sido recogidas por la Defensoría del Pueblo e informadas a diversas instituciones del país. Entre las afectaciones se cuentan problemas dermatológicos, abortos y una especial afección sobre las mujeres, los niños y las niñas, incluyendo malformaciones asociadas a dicho uso. Numerosas denuncias de problemas de salud grave que no se daban antes y la realización de diferentes estudios tanto en Colombia como en Ecuador han señalado el grave riesgo para la salud por las fumigaciones y han conllevado conflictos entre ambos países por las implicaciones de esas fumigaciones en territorio ecuatoriano. En 2001, en un estudio realizado con las poblaciones de la provincia de Sucumbíos en la frontera entre Ecuador y Colombia, se mencionaron afecciones sufridas por las comunidades como intoxicación aguda, intensidad de padecimientos en zonas próximas a las fumigaciones, niños enfermos, fiebres, diarrea y vómitos. También se destacaron las afecciones digestivas, dolores de cabeza, dermatitis y conjuntivitis. En el caso de los animales, los campesinos reportaron que hubo muchos abortos bovinos, los caballos quedaban sin pelo y se redujo el número de pollos nacidos vivos. En otros estudios realizados en Ecuador, solo con mujeres se concluyó que la totalidad de ellas en áreas asperjadas sufrieron síntomas de intoxicación y lesión en el 36% de sus células examinadas, lo que relacionó con un aumento del riesgo de cáncer, lesiones y mutaciones genéticas. Por otra parte, las fumigaciones llevaron a la contaminación de fuentes de agua y a la pérdida de cultivos de pancoger y plantas medicinales. La pobreza extrema se hizo visible en esas zonas, como lo relató una mujer a la comisión. Abre comillas. Una pobreza que solamente uno que lo vivió lo puede entender y sentir las cosas que fueron. O sea, es muy horrible. Cierra comillas. Cuando las fumigaciones se dieron de forma repetida o varias veces al año, se produjo una grave crisis de salud y alimentaria en las comunidades afectadas. Además, numerosos testimonios de población campesina señalan que a la tierra le costó reiniciar su vida productiva y quedó afectada severamente. Se volvió infértil o solo sirvió paradójicamente para la siembra de coca. Entre 2003 y septiembre de 2015 se asperjaron 1.308.071 hectáreas. Estas afectaciones han puesto en tensión a las comunidades y su relación con el Estado colombiano. Así sucedió, por ejemplo, por los daños de la aspersión de territorios sin coca, que desde 1998 hasta el presente ha ocurrido en 26 municipios del país y que aún no tienen reparación. Tal fue el caso de la destrucción de cultivos legales de la organización Azocazul en el sur de Bolívar, donde después de que hiciera una inversión significativa y se endeudara para transitar a la economía del cacao, la región empezó a ser asperjada con glifosato desde 2003. Esto llevó a que pagar los créditos fuera imposible. Se embargaron las cuentas y el futuro de muchos se vio truncado. Ante esto, cerca de 2.000 personas afectadas por la fumigación de 5 municipios en el sur de Bolívar se organizaron para demandar al Estado por daños y perjuicios. En este momento su caso está siendo escuchado en audiencia de observación por la Jurisdicción Especial para la Paz. La aspersión implicó el desplazamiento de los territorios como ocurrió en el sur de Bolívar, donde quedaron fincas abandonadas, y en Arauca, donde, comillas, la gente se fue alejando porque igual no había trabajo y no había otro tipo de economías, cierra comillas.
Numerosos testimonios de víctimas de esos hechos le señalaron a la comisión que las alternativas para paliar sus efectos fueron precarias y no tuvieron mayor impacto en su situación. Un gobernador Agua lo recordó así, comillas: la fumiga afectó mucho. Le digo sinceramente que nosotros pedíamos ayuda. Ese tiempo el presidente nos dijo: el Estado, ¿qué hizo el Estado? Nos mandó a regalar unas vacas viejas, unas gallinas viejas que parecían de no sé cuántos años serían. A cada uno nos dio una vaquita que ni leche dio esa vaca. De ver que tantos pedían auxilio, y eso fue que nos daban contentillos y unas semillas que nos sirvieron, cierra comillas. A todo lo anterior se suma que las fumigaciones fueron sobre todo ineficaces. Estas solo han tenido éxito en la reducción de cultivos en momentos determinados y territorios específicos. La comisión coincide con varios expertos que ponen en evidencia que con la fumigación los cultivos se trasladaron hacia otras zonas del país donde éstas no se realizaban. Por ejemplo, cuando iniciaron las fumigaciones en el Putumayo en el marco del Plan Colombia, los cultivos se movieron hacia las regiones como Nariño y el Pacífico. En ese mismo contexto se dieron los picos más altos de las fumigaciones entre 2002 y 2006, periodo en el que se fumigaron más de 320.000 hectáreas. Sin embargo, comillas, en 2007 el gobierno estadounidense midió casi la misma cantidad de cultivos de coca en Colombia que en 2001, el peor año de la historia. Desde el 2005 hasta el 2007 fue un periodo de aumento constante en el cultivo de coca. Durante ese periodo, un informe de la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno de los Estados Unidos encontró que el Plan Colombia se fue convirtiendo en una estrategia exitosa de seguridad. La violencia guerrillera estaba disminuyendo, pero no tenía tanto éxito como una estrategia de lucha contra las drogas. El expresidente Ernesto Samper le dijo a la Comisión de la Verdad, comillas, pero ahora me he vuelto a reconvencer que fue un error las fumigaciones. Con las cifras que se han conocido recientemente y que yo comparto totalmente, de que el principal problema de la fumigación aérea e inclusive de las fumigaciones vía mano militar es que estimula la resiembra. Los cultivos que se destruían con las fumigaciones aéreas se estaban resembrando en un 90% y está demostrado ahora con casos recientes como el del Catatumbo o Tumaco, que los cultivos que se destruyeron militarmente se resiembran en un 70%, mientras que los cultivos que se están sustituyendo socialmente, el grado de resiembra no pasa del 5%. Hasta aquí la lectura del día de hoy y continuamos la próxima semana. Y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de una nueva zona musical. En este caso, Sahara, con el numeral Sahara Libre, con Tongo Nadira Mohamed Buhop. Este Sahara Libre es un esfuerzo de visibilización de las mujeres saharauis, poniendo en valor su capacidad de elección, creatividad y resistencia. El feminismo es parte de la lucha que se libra en el desierto. Forma parte de su segundo álbum, en el marco del 45º aniversario de los Acuerdos de Madrid, fecha clave en el conflicto de autodeterminación para el pueblo saharaui frente a la invasión y represión de Marruecos. Aquí, Sahara. Soportando la tormenta, resistiendo la opresión, las jaimas están despiertas, llegará la autodeterminación, libertad como bandera, el poder de decidir es derecho de toda tierra.
Ser mujer saharaui fue mi primer acto de revolución, apropiándome de las nubes para huir y refugiarme. Convertir a mi melfa en aliada y combatir juntas. Ahogarme en el llanto de mi abuela y transformarlo en esperanza. Fue echar raíces en donde me querían callada. Fue ser intensa y jamás pausada. Fue reconciliarme con mi pueblo y prestarle voz cuando no le queda aliento que valga. Fue irme, sentir rabia, anhelo y volver. Volver a aquella niña que nació refugio, se apellidó revolución y creció lucha. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Son las hijas de las nubes soportando la tormenta, resistiendo la opresión. Las caimas están despiertas, llegará la autodeterminación, libertad como bandera, el poder de decidir, el derecho de toda tierra. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Noche de luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores, en desiertos no hay fronteras. Actualidad universitaria en Colombia. Y en actualidad universitaria en Colombia vamos a dar varios tips informativos, algunos de la universidad en general, otros de la universidad distrital. Arrancamos con el primero de ellos. El día 2 de mayo se posesiona en notaría pública, la número 14, el señor José Ismael Peña Reyes, pasando por alto el requerimiento del acta firmada que se requiere para su posesión y argumentando que no podía dejar a la universidad sin su primera autoridad, sin quien se pusiera al frente de la misma. Recordemos que en la revista Raya se manifiesta y se clarifica cuál fue el procedimiento antidemocrático que se desarrolla al interior del Consejo Superior Universitario para hacer la nominación de rector, muy a pesar de los resultados del proceso de consulta que arrojan un 34.4% como ganador a Leopoldo Murera, un porcentaje del 22.6% al segundo Raúl Sastre, con un porcentaje del 8.4% para Ismael Peña, quien fue finalmente designado como rector y quien se posesionó ante notaría pública
como hemos dicho, el 2 de mayo, 7.6 para Juan Duque y 5.4 para G.A. Castaño. Recordemos que, según la revista Raya, se hicieron reuniones previas para diseñar un mecanismo que asegurara que Leopoldo Múnera no quedara como rector de la universidad y que el sistema consistió en hacer varias votaciones de carácter eliminatorio. Y la revista Raya presenta las votaciones. La primera votación que se da es para establecer si se da voto secreto o no se da voto secreto. Votan porque se dé una votación abierta, directa, los representantes del ministerio y los delegados del presidente. Y todos los demás votan porque sea secreta e indirecta. En ese orden de ideas, ante esa votación, se inicia con la propuesta que el señor exrector Mantilla había propuesto, y es que se hiciera por rondas eliminatorias. En la primera ronda eliminatoria, las votaciones arrojan una calificación de 1 por parte de 3 consejeros y de 5, que es la máxima calificación, por parte de las 5 personas que se habían comprometido con votar por el respeto a la consulta, que fueron el representante de los estudiantes, el representante de los profesores y los miembros delegados del ministerio y de la presidencia. Claro, la votación es secreta, pero la revista Raya, solicitando aclaraciones, recibe aclaraciones de los 3 delegados del ministerio y la presidencia, recibe aclaración del representante o la representante de los estudiantes de la manera como fueron votando, y no recibe aclaraciones de ningún otro consejero. En ese orden de ideas, entonces se tiene claro quiénes votaron en esta primera ronda. Quedan eliminados Juan Pablo Duque Cañas, Germán Albeiro Castaño Duque, y clasificados Leopoldo Múnera con 28 puntos, Ismael Peña con 27 puntos y Raúl Sastre con 27 puntos. En la segunda ronda eliminatoria, por las aclaraciones de los representantes del ministerio y de la representante estudiantil, queda claro cómo queda la votación en esa segunda ronda eliminatoria. 5 votos quedan a favor de José Ismael Peña Reyes. Eso quiere decir que 2 votos que estaban antes con Leopoldo Múnera se fueron para donde José Ismael Peña, y 3 votos quedan para Leopoldo Múnera, de tal suerte que esos 3 votos son el de la ministra y sus delegados y el delegado del presidente. Es eliminado en esa ronda Leopoldo Alberto Múnera con 14 votos y quedan en competencia Raúl Esteban Sastre Cifuentes con 19 votos y en segundo lugar José Ismael Peña Reyes con 15 votos. Según la revista Raya, en este momento se logra lo que habían dispuesto en una reunión del 19 de marzo en casa del ex rector Mantilla, los que se reunieron, eliminar a Múnera en alguno de los procesos de eliminación propuestos por el doctor Mantilla. Así, eliminado Múnera, ya no importa quién queda como rector, Raúl Esteban Sastre o José Ismael Peña, y es cuando la revista Raya señala que entra a operar el interés de las 3 facultades que se han estado mencionando en programas anteriores, de las diferentes sedes, de la sede de Manizales, de la sede de Medellín y de la sede de Bogotá, por mantener el cartel de los puntos y por mantener los negocios de algunos profesores, y en ese sentido se define finalmente por que en la última ronda sea no Raúl Esteban Sastre, sino José Ismael Peña quien gane. Pero, sorpresa, alguien que resulta ser el representante de los estudiantes no respeta el criterio que se había establecido en la reunión del 19 de marzo y queda una votación de 3 votos a favor de Ismael Peña, 1 voto a favor de Raúl Esteban Sastre y los votos en blanco de quienes se comprometieron
a respetar la consulta, ministerio y presidencia. Con ello, entonces, el voto en blanco empata con los 2 votos de los 2 candidatos, así el ganador sea Peña. Luego es necesario hacer una nueva votación y allí es cuando se nota que el estudiante o la estudiante, Sara Jiménez, termina cambiando su voto y al cambiar su voto, la votación se inclina de Raúl Sastre a José Ismael Peña, ese voto, dándole 5 votos entonces a Ismael Peña y 3 votos a el voto en blanco. Bien, esto y el ruido que ha hecho la revista Raya y las comunicaciones que han salido en la revista Semana con relación a las publicaciones de el salario o del listado de profesores que tienen un salario superior a 10 salarios mínimos, hicieron solicitar a la ministra de Educación los audios de los diferentes momentos de el proceso en el que gana o es designado como rector el señor José Ismael Peña. Audios que nunca llegan. Por ende, la ministra no firma el acta, pero con esa acta se posesiona el señor rector en la notaría 14 del circuito. Algunos desde ese día han manifestado acuerdo con lo hecho por el señor José Ismael Peña, como el exrector Wasserman, como el exrector Mantilla y así otros tantos. Pero los estudiantes y los profesores que han votado por el candidato Leopoldo Munera mantienen su posición de respeto por las mayorías. Efectivamente, la Ley 30 señala que es el Consejo Superior Universitario quien designa al rector. También es claro que la consulta es un proceso para establecer los candidatos que finalmente llegan al Consejo Superior. Lo que pasa es que en este caso específico, Leopoldo Munera, ganador de la consulta, barre a todos los demás candidatos, de tal suerte que entre un 34.4% y un 22.6%, que es la diferencia entre él y el segundo, es decir, más de 12 puntos porcentuales de diferencia, hacen que definitivamente se piense en que, respetando a la comunidad, lo mínimo que se puede hacer es respetar la consulta. Máxime cuando Ismael Peña tiene apenas el 8.4%. Seguramente, si el Consejo Superior Universitario se define por Raúl Sastre, seguramente la situación del movimiento estudiantil y del movimiento docente de la Nacional y de las demás universidades públicas sería distinto, porque entre ellos la diferencia es 12.5, pero entre Leopoldo Munera e Ismael Peña la diferencia es de 25 puntos porcentuales. Lo triplica. Allí, en la Nacional, no hubo debates, aclara la ministra en la carta que ella entrega. No hubo debates. Y así lo señalan los demás miembros que entregaron comunicados a la revista Raya. Después de que se definió que se hace el voto secreto y que se hace por eliminatoria, no se da debate alguno ni sustentación de la votación. Es coherente que 3 de los consejeros siempre votaron en contra de Leopoldo Munera y siempre a favor de Ismael Peña. No es lo mismo que ocurre con los representantes estudiantil y profesoral, que estuvieron migrando su voto entre uno y otro, más la estudiante que el docente, que parece estuvo todo el tiempo, exceptuando en la primera votación, con José Ismael Peña. En la primera votación está con Leopoldo Munera. Pero aquí lo que queda claro es que la Ley 30 merece una modificación que debe ir mucho más allá de la concepción democrática de las votaciones. Es la concepción de la transformación en la democracia representativa
llevarla hasta la democracia realmente participativa y asegurar que todas las decisiones de la vida universitaria se hacen respetando a las comunidades. En segundo término, hacemos mención de el gran movimiento universitario que, sin ponerse de acuerdo, se está desarrollando a raíz de la infame manera como el gobierno israelí viene destruyendo, asesinando, masacrando a niños, mujeres y desválidos seres humanos en Gaza. Y en ese orden de ideas se han levantado muchísimas universidades en los Estados Unidos, se han levantado universidades en París, en Colombia la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho varias marchas, y en ese orden de ideas el movimiento universitario se levanta contra la forma como el gobierno israelí viene masacrando a los niños, niñas, adolescentes y a las personas más vulnerables en Gaza, matándolos no solamente con bombas, con ataques, con misiles, sino matándolos literalmente de hambre. En ese orden de ideas se reivindica que el movimiento estudiantil esté saliendo a las calles y se llama a que se respeten esas movilizaciones estudiantiles y que no ocurra lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, autorizando que ingresen a las universidades a golpear a los estudiantes las fuerzas militares, y que eso no se extienda a las demás universidades del mundo, la manera como se reprime la voz de los estudiantes, y que por el contrario se permita que se manifieste, y que esas manifestaciones de las voces estudiantiles, de las voces universitarias, de las voces académicas lleguen a donde tienen que llegar, a la OEA, a la ONU, para que detengan la masacre que los israelitas están haciendo y cometiendo contra el pueblo palestino. En tercer lugar, ha aparecido un decreto del Ministerio de Educación Nacional, el decreto 0529 del 29 de abril del 2024, por el medio del cual se modifica parcialmente el capítulo 2 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015, único reglamento del sector de educación. Teóricamente, lo que se hace aquí, según explica un documento del Observatorio de la Universidad Pública, es que se trata de minimizar los trámites para la obtención de los registros calificados o los procesos de acreditación. Y entonces, en ese proceso se hacen las modificaciones planteadas en ese decreto. Sin embargo, en el título se deja claro que, si bien es cierto, presenta algunos avances como los siguientes. Uno, que las instituciones de educación superior podrán iniciar la publicidad y la oferta de sus programas nuevos con registros calificados una vez que éste quede en firme, pero sin necesidad de que se les haya asignado el código en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES. Otro avance es que se aclaran los procesos sobre la obtención de registro calificado, los lugares geográficos y el cómo entran a operar los registros de programas acreditados, los registros de programas desarrollados con comunidades indígenas, y se reconoce formalmente la modalidad híbrida como una combinación de la presencialidad, la formación a distancia, la formación virtual y la formación dual, que venían siendo revisados, pero que no se habían formalizado. Y aquí en el decreto se formalizan. Sin embargo, se detecta un error de técnica jurídica, porque el decreto define el artículo que dice lo siguiente: hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional asigne al programa académico el código o códigos, y continúa, que es el que señala que pueden abrirse los programas sin la necesidad de que tengan el código, sino solamente ya con el registro calificado en firme, pueden empezar a admitir, a abrir cortes, etcétera. Y cuando llegue el código se formaliza esas inscripciones,
cometen un error de técnica jurídica, y es que eso está definido en el artículo 253229 y no en el que refiere el artículo, que es el 253211.2, que en el texto original no existe. Y en último término tenemos que mencionar que, complementando el informe que entregamos en cómo vamos UD frente a las resoluciones 11, 12, 13, 14 y 15 que declararon ganadores y habilitan credenciales para los estudiantes, profesores y trabajadores que participaron en el proceso electoral y ganaron sus elecciones, y se aplaza y convoca a una nueva elección en el caso de los egresados al I3 más. Salieron dos nuevas resoluciones, que son la 16 y la 17, en la cual, a pesar de la victoria del voto en blanco por 135 votos frente a 120 votos de Wilson Díaz Gamba y César Augusto Villamil, se les declara como ganadores y se solicita que se les expidan las credenciales. Es realmente increíble que eso ocurra en la universidad, pero efectivamente se hace porque ya en una elección anterior había ocurrido exactamente lo mismo con Astrid Ramírez Valencia y Oscar Danilo Montoya Giraldo, quienes habían sido derrotados por el voto en blanco, y en uno de los considerandos dicen: deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o primera vuelta, y continúa. Con base en ese considerando, considera la universidad en el Consejo de Participación que no volverá a repetir esta elección y que deja en firme la victoria de quienes no ganaron, Wilson Díaz Gamba y César Augusto Villamil Medina. Adicionalmente, en la siguiente acta, la número 17, se solicita expedir las credenciales de Juan Sebastián Sabogal Parra y Germán Cañón Farieta, a los que no se les había expedido credencial porque ya estaba copado el número de egresados para la Asamblea Universitaria. Sin embargo, se impugnó la elección de Jesús Gustavo Vargas Suárez y quedó en firme, y con ello, toda vez que ya había participado en la primera Asamblea Universitaria. Con ello, suben estos compañeros que estaban en lista de elegibles a ser parte de la Asamblea Universitaria por parte de los egresados. Y con este informe damos por terminado nuestro segmento Actualidad Universitaria en Colombia. Actualidad Universitaria en Colombia. Y para el cierre, en nuestra última zona musical, Palestina y su música, un collage para que disfrutemos de la riqueza cultural del pueblo palestino.
y nos despedimos recordándole a la administración de la Universidad Distrital que es justo que le paguemos a los docentes ocasionales y catedráticos el incremento salarial, el valor del punto convenido para el año 2024. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados, a nuestro equipo técnico, Paula, Andrés, Daniel, a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. A todos un fuerte abrazo y el deseo porque la construcción del país justo, digno y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano continúe hasta el triunfo final. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz, zapato.